Antes de iniciar este relato, quiero invitarte a nuestro podcast en Spotify. Te dejo los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La bruja y el párroco. Rosa y Martina de la Cruz eran hermanas gemelas, las cuales desde muy chicas quedaron huérfanas. Por ese motivo, estaban bajo el cuidado de su abuelita doña Aurelia, una ex bruja, por cierto, la mejor del rumbo. En ese entonces era la partera oficial del pueblo y le enseñó este oficio a sus nietas. Las dos niñas eran hiperactivas, le hacían infinidad de travesuras a su abuelita. A pesar de que eran idénticas, ambas tenían características muy diferentes, como por ejemplo Martina era una niña muy noble, humilde y social, pues le gustaba ayudar a los demás. Era gentil y amable como la abuela. Por otra parte, Rosa era todo lo contrario, pues tenía un carácter lleno de amargura, donde siempre culpaba a su hermana de todas sus fechorías. Desde pequeña era muy extraña, tenía comportamientos inusuales para su edad. Le gustaba jugar por los alrededores, perdiéndose en lo profundo de la maleza, en donde cometía actos terribles, pues le gustaba torturar animales que tenía su abuela en su granja. Después los ponía en la cama de su hermana, esperando a que ésta se asustara. Con el paso del tiempo, las jóvenes crecieron. Ambas le ayudaban a su abuela en los trabajos de partera, pero a Rosa le llamaba más la atención el ocultismo, hechicería y todo lo sobrenatural, tal como lo hicieron sus padres, y por culpa de esas prácticas habían muerto quemados. La abuela se negaba en lo absoluto a estas prácticas y la contradecía diciéndole que eso no era un juego, pues al abrir una puerta a lo desconocido y demoníaco, nunca jamás podría retroceder y correría la misma suerte que sus padres. La muchacha ignoraba los consejos de su abuela. Pensaba que no quería ser una simple partera y vivir en la miseria siempre. Ella quería ser mucho más que eso. Ambas jóvenes eran muy hermosas, pero Martina, al ser más sencilla y carismática, todos los jóvenes del pueblo aludaban su belleza. Esto hacía rabiar a Rosa, al extremo de envidiar la suerte de su hermana, hasta el grado de desearle la muerte. En una ocasión, un joven llamado Luis pidió la mano de Martina. La abuela le dijo que era muy pronto para eso, ya que apenas si se conocían, que se trataran un poco más y después el tiempo lo diría todo. Y así lo hicieron. Un día, la abuela sorprendió a Rosa leyendo unos libros de ocultismo, satanismo y brujería, de los cuales estaba haciendo rituales de magia negra. En estos ofrecía como sacrificio el nombre de su hermana. Esto asustó a la abuela y con un arrebato de coraje la despojó de aquellos libros y objetos, pues en su locura ya tenía una foto de su hermana gemela en un altar. La chica, al verse interrumpida, se llenó de coraje. Parecía que un ente o un demonio la había poseído, y por ese motivo se abalanzó sobre la abuela y la atacó con una gran fuerza. Y se dice que ésta cayó al suelo tan fuerte que perdió la vida. Como pudo, arrastró a su abuela a lo más alejado de la casa y la arrojó a un pozo abandonado que se encontraba detrás de la casa, y al final lo cubrió con ramas y basura. Después de un rato, Martina regresó de atender a una mujer, y al no ver a su abuela, le preguntó a su hermana por ella, pero en un principio Rosa no supo qué contestar. Solo le dijo que la anciana había salido a atender un parto a otro poblado y que regresaría tarde, ya que se fue sin despedirse. Preocupada porque se hizo de noche y no había rastro de la anciana, la joven salió a buscarla, solo que no tuvo éxito. Como no tenían lámpara y el camino cada vez era más oscuro, no le quedó otro remedio que regresarse y esperar a que ella volviera. Así pasaron las horas, y éstas se volvieron días, y de la abuela jamás se supo nada. Martina acudió al municipio de San Bartolo y preguntó por la abuela. Recorrió el hospital y nadie le daba razón de ella.
Después de un par de meses, terminó por aceptar que algún animal la atacó por el camino, o que incluso pudo haber sido víctima de algún brujo rival. Rosa fue adquiriendo fama y fortuna, pues desde lo que hizo, nadie le impidió que desarrollara la hechicería. De hecho, se volvió tan conocida que hasta la gente de otros pueblos del municipio de Veracruz, Puebla y hasta Querétaro acudían a sus servicios de brujería. Martina desaprobaba que su hermana ejerciera la brujería y poco a poco se fue distanciando de Rosa al grado de vivir muy alejada de ella. Martina culpaba a su hermana de todas sus desdichas, ya que desde la extraña desaparición de su abuela, su vida cambió por completo, tanto que la gente ya no recurría a sus servicios de partera, y su prometido murió días antes de casarse en un trágico accidente en las barrancas de Doria. Pasaron algunos años y de repente empezaron a suceder cosas extrañas en el pueblo, pues los niños pequeños aparecían con moretones en todo el cuerpo, dejaban de comer y a los pocos días se enfermaban y fallecían. Esto era preocupante, ya que cuando no había niños en el pueblo, esta suerte también caía sobre los animales de los corrales del rancho, los cuales se les encontraba sin gota de sangre en sus cuerpos. La gente empezaba a murmurar sobre la existencia de algún demonio o tal vez el regreso de alguna bruja. Todos aterrados, acudieron ante el cura del pueblo para pedirle ayuda, pues cada vez eran más frecuentes estos actos aterradores. El párroco encargado, como era muy viejo, enfermó, y por este motivo fue removido por el obispado hasta Ciudad de México, así que en su lugar llegó un sacerdote muy joven llamado Manuel González. Este venía a asistir en la parroquia y quedó al servicio del pueblo. No tardó en correr la noticia de la llegada del nuevo sacerdote. Esto llegó a oídos de Rosa, que odiaba a los siervos de Dios, pues estos eran un obstáculo para sus trabajos negros. Pero allí, la historia de la bruja negra del estado de Hidalgo dio un giro de 160 grados. Un día, Rosa se dispuso a conocer al nuevo padre, y en su mente estaba la misión de también dañarlo. Puso como pretexto darle la bienvenida y ponerse a sus órdenes, para así tratar de acabar con él. Solo que cuando lo vio por primera vez, su corazón se le salía del pecho, ya que sentía una muy fuerte atracción. Ella no pudo creer lo que sentía, así que de inmediato se asustó y se retiró del lugar. Desde entonces, en repetidas ocasiones, la mujer acudía a la casa del padre con cualquier pretexto solo para verlo. Con el tiempo, ésta se enamoró del sacerdote. Tanta era su obsesión con él, que se dio a la tarea de seducirlo. En una ocasión, Rosa acudió a la iglesia para confesarse, sabiendo que su pacto con el diablo no le permitía poner un pie en el recinto, y así desobedeció a Lucifer. Sabía que podía enamorar al párroco. No dudó en acercarse atrevida y provocativa. Se le insinuó, le confesó sus sentimientos y le juró que en secreto podían enamorarse. De inmediato, el sacerdote, al escuchar esto, quedó sin palabras. No podía creer lo que Rosa le decía. Por el contrario, él la regañó por su pecado y omisión, ya que eso era un acto impuro, y le reprochó que ella era una pecadora. El párroco le ordenó que tenía que sacar de su mente esos pensamientos, que se arrepintiera y pusiera en orden sus ideas, ya que se encontraba totalmente confundida. La mujer, fuera de sí, al no ser correspondida, maldijo al sacerdote diciéndole que pronto correría la misma suerte que los otros sacerdotes. Después de unos minutos, ella se marchó y el sacerdote se quedó completamente desconcertado y muy pensativo con aquella advertencia. Esa misma noche, la amenaza cobró efecto. El sacerdote comenzó a tener pesadillas, en las cuales le salían una gran cantidad de llagas y heridas en la piel, y ésta se le caía a pedazos. Despertó sobresaltado, bañado en sudor, temblaba de miedo, se encontraba muy aturdido con aquella pesadilla, y de inmediato comenzó a rezar.
Desde entonces, estas pesadillas eran constantes. El pobre párroco ya no dormía ni comía y poco a poco enfermaba. Su apariencia era la de una persona sin vida y muy demacrada. Preocupado por su situación, acudió ante un médico, pero este no le podía diagnosticar ninguna enfermedad. Así que se puso a buscar a Rosa, pues estaba seguro que tenía algo que ver con sus males. Preguntó entre los campesinos del pueblo, y todos le dijeron que ella era muy mala y que se dedicaba al ocultismo, magia y aparte era la causante de la desaparición de varios niños, que para nada se acercara a esa bruja. A él no le quedó de otra y con algunas referencias buscó la casa entre las montañas y después de horas llegó a la cabaña de la mujer. Al escuchar que sus perros ladraban, Rosa se asomó por la ventana y al mirar que era el padre, no le dio importancia y continuó con su trabajo. Como nadie salía al llamado del padre, este se acercó a la casa y al asomarse por la ventana, la sorprendió haciendo un culto al diablo, donde hablaba de una manera extraña como si fuera en otro idioma. Un ruido extraño salió de su garganta. El ambiente era aterrador, porque en el lugar se apreciaba un gran altar satánico. A un lado tenía recostado sobre una mesa a un bebé de unos 3 meses de edad. El párroco no podía creer lo que estaba pasando. De pronto, el ambiente fue más aterrador. Las luces parpadearon sin cesar, los perros aullaban, y fue el momento justo cuando la mujer levantó al pequeño y comenzó a ofrecerlo a Lucifer. El padre de inmediato le ordenó a Rosa que dejara a la criatura. La mujer volteó a ver al padre. De pronto, su rostro cambió por completo. Estaba furiosa porque este hombre se había metido al sacrificio. En segundos, Rosa hizo un ritual donde su cuerpo se vio parecido más al de una bestia. Se podría decir que tenía el aspecto de una extraña ave. De pronto, las cosas comenzaron a caer al suelo, las luces se apagaron, todo se volvió más frío. El padre sintió como un escalofrío recorría todo su cuerpo. Este quedó completamente sorprendido y apenas pudo reaccionar y le exigió a aquella bestia que le entregara al niño, que no le hiciera daño al bebé. Pero Rosa, con una voz bastante macabra que parecía que salía del infierno, solamente se burló de él y le echó una risa que lo estremeció. De repente, se escuchó cómo afuera de la casa una gran cantidad de gente se acercaba. Eran los pobladores furiosos y cansados de todas las desgracias del pueblo que habían despertado una vez más cuando Rosa continuó con el legado de sus padres. Cuando los pobladores se enteraron que el padre salió a su encuentro, fueron a su ayuda. De hecho, aquella bestia solo trajo desgracias y como castigo el pueblo le daría la muerte. Los campesinos llevaban consigo machetes, armas, palos, piedras, antorchas. Al mirar que la bruja tenía al padre como rehén, estaban intentando entrar por la fuerza para sacarla. Rosa estaba acorralada y su única salvación sería negociar la vida del párroco con los campesinos. Pero estos, cuando ya la tenían acorralada, el padre gritó desde adentro y les dijo que esa no era la solución, que él intentaría hablar con ella para que se entregara. Rosa no tenía escapatoria. Era tanto el coraje e impotencia de la multitud que replicaron que ellos harían justicia por su propia mano, pues tenían a la bruja sin escapatoria. De pronto, Rosa se arrastró velozmente y tomó al bebé por el cuello, amenazando con asesinarlo si estos no la dejaban en paz. Los pobladores estaban decididos en quemarla. Unos gritaban que devolviera al niño, otros que soltara al padre. En fin, ahí se armó una batalla campal donde la bruja se negaba a entregarlos. El sacerdote, implorando piedad a Dios, negoció la liberación del pequeño y le dijo que le cambiaría su propia vida. Sin pensarlo, la bruja aceptó el trueque. Cambió al niño por la vida del sacerdote.
Gracias a Dios y al párroco que se sacrificó, fue como se pudo regresar al niño con sus padres. La gente enloqueció y, olvidando al párroco, le prendieron fuego a la casa, sin saber que el padre tampoco saldría de allí. El fuego consumió rápidamente la casa hasta quedar completamente en cenizas. De entre las llamas se escuchó un grito aterrador que estremeció a todos. Se dice que no se pudo hacer nada para salvar la vida del padre. Algunos ancianos que presenciaron esto y aún viven, cuentan que el padre decidió morir allí con la bruja, porque al final sí se enamoró de ella. Pero otros rumoran que aquella bruja no descansó hasta lograr llevarse el alma de aquel joven, del cual se había enamorado, y que su único pecado fue estar en el lugar equivocado. De Martina no se supo nada hasta años después que vendieron su casa y limpiaron el viejo pozo para volver a usarlo. Allí encontraron varios huesos, y hasta el fondo los restos de Martina, la abuela, y el de todas las víctimas de esta bruja de las montañas de la Huasteca hidalguense. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la familia San Agustín López.